¿Alguna vez has sentido la necesidad de un cambio radical en tu vida? Imagina una voz que resuena en el desierto, desafiando a todos a reconsiderar su camino y buscar la verdad. Esa voz es la de Juan el Bautista, un hombre que dedicó su vida a preparar el camino para alguien mucho más grande. Su mensaje de arrepentimiento y transformación todavía resuena hoy en día, recordándonos que nunca es demasiado tarde. La historia de Juan el Bautista es una narrativa poderosa de fe, confrontación y destino, en la que la voz de un hombre se alzó en el desierto para desafiar tanto a las masas como a los poderosos de su tiempo. Comencemos en el árido desierto de Judea, donde el viento barría la arena y el cielo parecía fundirse con la tierra. En medio de esa vastedad, una figura solitaria emerge, un hombre con una apariencia áspera, vestido con una túnica de pelo de camello y un cinturón de cuero. Su dieta era tan salvaje como su entorno: langostas y miel silvestre. Este hombre no era un profeta común, era Juan, conocido como el Bautista. La voz de Juan resonaba como un trueno en el desierto, llamando a la gente a arrepentirse y prepararse, porque según él, el reino de Dios estaba cerca. Hablaba con una fuerza inusual, desafiando las normas, señalando el pecado con una convicción que pocos se atrevían a demostrar. No temía a nadie, ni siquiera a los líderes religiosos o a los poderosos gobernantes de su tiempo. Él denunciaba la hipocresía de los fariseos y saduceos, llamándolos generación de víboras. No ofrecía palabras de consuelo, sino de advertencia. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Pero ¿qué hacía que la voz de Juan fuera tan inquebrantable? Tal vez fue la soledad del desierto, el aislamiento que le permitió ver el mundo con una claridad que otros habían perdido en el bullicio de las ciudades. El desierto, con su vastedad y silencio, le ofreció un espacio de reflexión profunda, donde cada amanecer traía consigo una nueva revelación, y cada estrella en la noche una pregunta que responder. O tal vez era el fuego divino que ardía dentro de él, alimentado por la certeza de que estaba destinado a preparar el camino para alguien mucho más grande. Esta convicción no solo lo impulsaba a predicar, sino que también le daba una autoridad que resonaba en los corazones de aquellos que le escuchaban. Además, sus vivencias personales, marcadas por sacrificios y la lucha contra las tentaciones del mundo, le otorgaban un sentido de autenticidad. Juan no solo hablaba desde un lugar de fe, sino desde la experiencia de haber confrontado sus propias sombras, lo que hacía que su mensaje fuera aún más poderoso y relevante. Un día, a orillas del río Jordán, mientras bautizaba a las multitudes, Juan alzó la vista y lo vio. Era un hombre común a los ojos de cualquiera, pero Juan lo reconoció de inmediato. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era Jesús de Nazaret, un conocido en la región, pero para Juan su presencia era una revelación divina. Juan se resistía a bautizarlo, sintiéndose indigno incluso de desatar las sandalias de sus pies, como si la pureza y la misión de Jesús lo sobrepasaran. Sin embargo, Jesús insistió, enfatizando que este acto era necesario para cumplir toda justicia. Al sumergirse en las aguas, algo ocurrió. El cielo se abrió y el Espíritu de Dios descendió como una paloma, un símbolo de paz y renovación. La multitud, testigo de esta manifestación sobrenatural, quedó en silencio, asombrada por la profundidad del momento. Mientras el agua caía, una voz proclamaba desde las alturas: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Este instante marcó el inicio del ministerio de Jesús, y el eco de esa voz resonaría en el corazón de los seguidores, transformando su entendimiento del sacrificio y la redención. Juan, aunque sintió una mezcla de humildad y alegría,
comprendió que su papel había cambiado para siempre. Ya no solo era el precursor, sino el testigo de la llegada de la salvación. Este momento transformó no solo a Jesús, sino también a Juan, porque comprendió que su misión, aunque crucial, tenía un final predeterminado. Su papel no era ser el protagonista, sino el heraldo. Como el amanecer que precede al sol, Juan sabía que debía desaparecer cuando la luz plena llegara, y esa revelación le otorgó una paz profunda. Sin embargo, la valentía de Juan no se agotó ahí. Sintiéndose más fuerte en su propósito, se lanzó a predicar con fervor renovado, desafiando las normas establecidas y confrontando a las autoridades religiosas de su tiempo. Era un hombre que no temía a la oposición. Sus palabras eran un eco de la verdad que había descubierto en el desierto. Atraía multitudes con su mensaje de arrepentimiento y la inminente llegada del reino de Dios, y cada sermón lo acercaba más a su destino. A pesar de saber que su tiempo era limitado, Juan se dedicó a preparar a su comunidad, enfatizando la importancia de la fe y la necesidad de estar listos para el nuevo camino que Jesús traería. Incluso cuando enfrentó la ira de Herodes, su convicción no flaqueó. Enfrentó su encarcelamiento con la misma determinación que había caracterizado su ministerio. Sabía que su vida, aunque breve, tenía un propósito eterno. Juan se convirtió en un símbolo de la verdad y la resistencia, recordando a todos que a veces el mayor acto de valentía es reconocer cuándo dejar ir y dar paso a otros. Enfrentó al rey Herodes Antipas, denunciando abiertamente su matrimonio con Herodías, la esposa de su hermano, como una abominación. Esta osadía le costó la libertad, llevándolo a una prisión oscura y fría, donde las sombras parecían devorar su espíritu. Encarcelado, Juan, quien alguna vez había sido la voz en el desierto, ahora solo podía escuchar el eco de su propia fe tambaleante. La incertidumbre lo rodeaba, y en la soledad de su celda, las dudas comenzaron a filtrarse en su corazón. ¿Eres tú el que ha de venir, o esperaremos a otro? Preguntó a Jesús a través de sus discípulos, una pregunta que revelaba no solo su angustia, sino también su deseo de reafirmar su creencia en la misión de Jesús. Su voz, otrora poderosa, sonaba quebradiza, casi desesperada, reflejando la lucha interna de un profeta que había visto la luz y ahora se encontraba en la penumbra. La respuesta de Jesús, un recordatorio de las obras realizadas, los ciegos que veían, los cojos que andaban, los leprosos que eran limpiados y los pobres a quienes se anunciaba el Evangelio, fue como un bálsamo para su alma herida. En esas palabras, Juan encontró su última confirmación, una reafirmación de que su propio sacrificio no había sido en vano. Aún en la prisión, la misión de Juan seguía viva, recordándole que su papel había sido esencial en la preparación del camino. Con la certeza de que su voz había guiado a muchos hacia la verdad, pudo enfrentar su destino con una serenidad renovada. La fe que lo había llevado a desafiar a reyes ahora le daba la fortaleza para aceptar su final, sabiendo que la luz de Cristo continuaría brillando, incluso en su ausencia. La historia de Juan termina abruptamente, en un giro cruel del destino que resuena a lo largo de los siglos. Durante una celebración, la hija de Herodías, Salomé, bailó para el rey Herodes, complaciéndolo tanto que, embriagado por el deleite y el vino, le ofreció cualquier cosa que pidiera. La atmósfera festiva se llenó de risas y música, pero detrás de las cortinas de la opulencia, la malicia se cocía en silencio. Instigada por su madre, quien había guardado rencor contra Juan por sus denuncias, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, un acto que simbolizaba el triunfo del poder y la venganza sobre la verdad. Herodes, atrapado por su propia promesa, se sintió acorralado. Aunque temía a Juan, sabía que su voz era poderosa y su mensaje profundo.
Sin embargo, la presión de mantener su imagen ante los nobles y la corte lo llevó a ceder. Así, el rey, a pesar de su desdén por el acto, ordenó la ejecución, marcando un momento en el que la justicia fue sacrificada en el altar de la conveniencia. La decapitación de Juan no solo fue un acto de brutalidad, sino que también se convirtió en un símbolo del conflicto entre la verdad y el poder. Su muerte dejó un vacío palpable en el corazón de sus seguidores, quienes habían encontrado en sus palabras un faro de esperanza. La historia de Juan se convierte así en un recordatorio de que, a menudo, los mensajeros de la verdad enfrentan el precio más alto por sus convicciones. Su legado, sin embargo, perduró, inspirando a generaciones posteriores a levantarse en defensa de lo que es justo, recordando que su voz, aunque silenciada, aún resonaba en el viento. La cabeza de Juan rodó, pero su voz nunca fue silenciada. La suya fue la voz que preparó el camino, la voz que no temió señalar el pecado y llamar al arrepentimiento, la voz que se alzó cuando nadie más lo hizo. Su muerte, aunque trágica, no fue el fin de su mensaje. Al contrario, con su vida y su muerte, Juan el Bautista se convirtió en un símbolo de la lucha por la verdad, la justicia y el propósito divino. Su legado se extendió más allá de su tiempo, convirtiéndose en un faro de inspiración para aquellos que enfrentan la opresión y el silencio. Los primeros seguidores de Jesús, muchos de los cuales habían sido discípulos de Juan, se aferraron a sus enseñanzas y continuaron su obra, esparciendo su mensaje de arrepentimiento y esperanza por toda la región. Las palabras de Juan reverberaron en los corazones de quienes lo escucharon, creando un movimiento que desafiaba las estructuras de poder de su época. A través de su martirio, Juan se transformó en un ejemplo de integridad moral, mostrando que la verdad, aunque a menudo peligrosa, siempre tiene un valor eterno. En la tradición cristiana, su figura fue honrada no solo como precursor de Cristo, sino también como un mártir cuya vida y muerte reflejaban la lucha del hombre por mantenerse fiel a su fe. En muchas culturas y religiones, Juan se convirtió en un símbolo de resistencia, recordando a las generaciones venideras que la valentía y el compromiso con la verdad son esenciales para la justicia. La historia de Juan el Bautista enseña que, incluso en la adversidad más profunda, la voz de la verdad puede resonar a través del tiempo, inspirando a aquellos que buscan iluminar el camino hacia un mundo más justo y compasivo. La historia de Juan el Bautista nos invita a reflexionar. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por la verdad? ¿Qué tan lejos iríamos por aquello que creemos justo? Tal vez la voz de Juan resuena en nuestros corazones no solo para advertirnos, sino para impulsarnos a ser valientes, incluso cuando las consecuencias sean inevitables. Su vida y su sacrificio nos desafían a considerar nuestro propio compromiso con los valores que defendemos. En un mundo donde a menudo prevalecen la conveniencia y el silencio, la figura de Juan nos recuerda que la integridad requiere coraje y que defender la verdad puede llevarnos a lugares inesperados y peligrosos. Las lecciones que nos deja su historia son atemporales. Nos invitan a cuestionar nuestras propias decisiones y a ser agentes de cambio en nuestras comunidades. ¿Estamos dispuestos a alzar la voz frente a la injusticia, incluso si eso significa arriesgar lo que más valoramos? La valentía de Juan también nos enseña que no estamos solos en nuestra lucha. Su espíritu sigue vivo en aquellos que, como él, eligen levantarse por lo que es correcto, sin importar las repercusiones. Porque la verdad, al igual que la fe, siempre encontrará un camino para ser escuchada, aún en el silencio de la muerte. Cada acto de valentía, cada palabra de denuncia, contribuye a un legado que trasciende el tiempo.
La historia de Juan se convierte así en un llamado a todos nosotros, recordándonos que nuestras voces pueden ser herramientas poderosas para la transformación, que incluso un solo ser humano puede marcar la diferencia en la lucha por la justicia y la verdad. Este legado se manifiesta en los movimientos sociales, en las luchas por los derechos humanos y en cada persona que se levanta contra la opresión. Cada vez que alguien se atreve a hablar, a desafiar el status quo, reaviva la chispa de la valentía que Juan encarnó. La vida de Juan nos enseña que no se necesita ser un líder reconocido o tener un gran poder para generar impacto. A menudo, la verdadera fuerza radica en la honestidad y la disposición a arriesgarse por lo que es correcto. En este sentido, su vida no solo nos inspira, sino que nos obliga a actuar, a ser la voz que se niega a ser silenciada. Nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en el mundo. ¿Cómo podemos contribuir a la verdad y la justicia en nuestra vida cotidiana? Este compromiso puede manifestarse de muchas maneras, desde pequeñas acciones hasta movimientos masivos. Cada generación tiene su propio Juan, un llamado a la acción que resuena en tiempos de dificultad. La historia de Juan el Bautista se convierte, por tanto, en un faro de esperanza y un recordatorio de que la lucha por la verdad es continua. Al mantener vivas sus enseñanzas, podemos ser parte de una cadena de valentía que inspire a otros a levantar sus voces, asegurando que la verdad siempre encuentre su camino, incluso en los momentos más oscuros. Si te ha inspirado la historia de Juan y deseas seguir explorando relatos que transforman vidas, no olvides suscribirte a nuestro canal. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta aventura donde cada semana compartimos historias que iluminan el camino hacia la verdad y el significado. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.